vemos una foto de una escritura en la pared. Estaba una pared y de repente apareció una mano y se oía el sonido así como retumbando. Y entonces aparece la mano, gracias, y escriben en la pared una inscripción que no sorprendió a muchos. Era una fiesta que estaban dando. Y bueno, el tema de hoy en el capítulo 5 se llama el respeto a lo sagrado y los clichés. Los clichés, un cliché es como cuando haces una frase, ¿verdad?, que es muy trillada y ya se sabe que se dice, y a veces ni se toma como es y a veces se toma diferente a lo que es, ¿verdad? Ahí tenemos un timeline en la pantalla donde especificamos más o menos un resumen de lo que ha pasado en el capítulo, desde el capítulo 1 que empezamos en el libro de Daniel hasta ahorita. Entonces es un buen tiempo para revisar la cronología. En el 605 llega Nabucodonosor de Babilonia y toma a mucha gente, conquista la ciudad de Jerusalén. Dios le permite conquistar a Jerusalén y él era un conquistador nato, pero había conquistadores tremendos que no habían podido entrar a Jerusalén. Entonces la gracia de Dios que le permite a Nabucodonosor conquistar a su pueblo, porque su pueblo estaba en juicio, estaba en trato de Dios. Y entonces, 3 años después, resulta que tiene un sueño y sueña una estatua de diferentes materiales, del más valioso al más corriente, por decirlo así, al más barato. Y es una estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro y de hierro combinado con barro, y de repente una piedra viene de otro lado, que no es parte de la estatua, y derrumba toda la estatua y termina con todo vestigio de la estatua. Esa estatua le quitó mucho el sueño a Nabucodonosor, y ahí Nabucodonosor tiene, en el primer capítulo, tiene un encuentro con jóvenes del pueblo de Dios, y Dios le muestra que son diferentes, que son sorprendentes, así como todos ustedes, que son diferentes al mundo, ¿verdad? En el capítulo 2, Dios le muestra que tiene gente entre el pueblo de Dios, de Él, que puede mostrar sueños y que puede tener contacto con Dios. Qué bonito que todos tengamos ese contacto con Dios. En el capítulo 3, a Nabucodonosor se le olvida un poco, pero en todos los capítulos Nabucodonosor de alguna manera reconoce que hay un Dios. Y eso es la clave de nuestra vida, que tenga éxito o que no tenga éxito. Si reconoces a Dios, vas a tener éxito. Y dice el capítulo 3 que hizo una estatua para él, más o menos ya habían pasado unos 20 años, se le había olvidado lo del sueño. Y en el sueño decía, pues tu reino tiene cierto tiempo, pero va a haber otros reinos después de ti. Nabucodonosor quiere eternizarse y dice, quiero que me adoren como Dios. Y ahí dice, el que no me adore lo voy a meter a un horno de fuego. Ese episodio pasa más o menos en el año 23 de su reinado, de haber traído la conquista sobre Jerusalén. Pero todo esto es en Babilonia. Y cuando él tiene el atrevimiento de ir en contra de las personas que amaban a Dios y adoraban a Dios y los mete al horno de fuego, tiene una experiencia terrible, porque ve al Hijo de Dios, a un ángel, creemos que era Jesús, que estaba entre los cuidando a su pueblo. Así que el que está amando a Dios y el que está haciendo las cosas bien no tiene por qué tener miedo. Dios nos cuida y Dios no va a permitir que nos pase otra cosa fuera de su control. Después viene el episodio del capítulo 4, donde Nabucodonosor se enorgullece, se le olvida cada vez que reconoce a Dios, otra vez se le olvida en un tiempo, y reconoce y empieza a decir, esta es la gran Babilonia, porque realmente era una ciudad preciosa, era una ciudad imperial, era la capital del mundo de la época, unas murallas terribles, 85 pies de grueso, no se sabe si eran entre 100 o 300 metros de altura, la arqueología lo está descubriendo cada vez más, pero cada vez que descubre la arqueología algo, comprueba lo que la Biblia está diciendo. O sea, la Biblia ya lo decía. Y es sorprendente cómo Nabucodonosor se enorgullece por lo que había construido. Era un conquistador, un constructor, un rey, si bien es cierto que era terrible y era malvado, también sabía reconocer. Eso era lo que le valía a Nabucodonosor. Pero en esa vez estuvo 7 años con una enfermedad mental
que lo hacía ver como un animal. Y entonces llegamos a que después, según la historia, en el 562 muere Nabucodonosor. Parece que se convirtió después de la locura, él reconoce a Dios, inclusive establece una manera de respetar a Dios para todos. Dice, el que no respete a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Daniel, o sea, el tuyo y el mío, pues va a tener problemas. Y hace como ley. Y ahí es donde muere. Entonces muchos piensan que Nabucodonosor puede que se encuentre contigo cuando estemos todos en el cielo, ¿no? Nabucodonosor muere, pasan los años, un hijo de Nabucodonosor, en la historia hay diferentes versiones, lo cual no contradice lo que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, para efectos de la predicación no hay problema, pero se dice que un hijo de Nabucodonosor tomó el trono, después parece que murió o fue asesinado, y después un hijo muy pequeño también tomó el trono. En esos 6 años, entre el 43 y el 49, sucedieron varias cosas, hasta que uno que se llamaba Nabonido, que no era hijo directo, sino parece que era un yerno de Nabucodonosor, toma el trono. Y Nabonido le da autoridad como corregencia, como co-king, como para reinar con él, a su hijo Belsasar. Esto hasta 1865, por ahí, cuando un arqueólogo británico lo descubrió, no se hizo tan claro como dice la Biblia, porque Belsasar no aparecía en la historia. Aparecía un rey que se llamaba Nabonido y después la toma de Babilonia. Y entonces muchos decían, el libro de Daniel son mentiras, eso de la escritura en la pared y todo eso, Belsasar ni existe. Y resulta que este arqueólogo, hace 2 siglos, descubre en el área de Babilonia unas tablas de arcilla, de piedra, donde está escrito que un decreto donde Nabonido, por causa de que él, sus viajes y tenía que salir mucho de la capital, él deja el trono de Babilonia, de la capital, a su hijo Belsasar. Y Nabonido andaba en diferentes viajes, pero uno que tomó mucho tiempo de él, según la historia, es que él adoraba a Marduk, el dios de la luna, o Sin, y entonces se iba al desierto de Arabia, y ahí estaba la mamá de Nabonido, como sacerdotisa de este dios, de este templo, y ahí se quedaba él, y él tenía una enfermedad y buscaba pedirle al dios de la luna esta enfermedad. Por eso es razón de que Nabonido estaba siempre fuera y Belsasar estaba en el trono. Entonces, si nosotros vemos y recordamos la estatua del capítulo 2, bueno, antes de pasar a la siguiente, ahí vemos que nos ubicamos en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., cuando termina el reinado de Babilonia como imperio, y en el capítulo 5, que es lo que vamos a ver, se narra la caída de Babilonia. Han pasado 66 años en total para este evento, y en la siguiente filmina nosotros podemos ver que en el capítulo 2, más bien en el capítulo 5, se cumple parte de lo que se dijo en el capítulo 2. El capítulo 2 todavía está vigente, todavía no termina de cumplirse. Estamos por ver el último imperio y la caída de la Gran Babilonia como doctrina o como sistema mundial. Pero en el capítulo 2 está sucediendo la primera transición de Babilonia como la cabeza de oro a Persia en el 539 como el imperio de plata. Entonces esto sucede mientras Daniel está escribiéndose, o sea, todavía no terminaba ni de escribirse el libro y ya estaba pasando el primer evento importante mundial. Entonces, dicho esto, esta introducción servirá para comprender un poquito más el texto. Nabonido, comparado con Nabucodonosor y sobre todo Belsasar, era muy diferente. Si bien es cierto que Nabucodonosor era terrible, era un rey que era conquistador y todo eso, y consiguió lo que tenía, Dios se lo permitió. El Belsasar, pues él recibió todo por herencia, él no hizo mucho y él
como por decir, qué triste cuando los papás le dan todo a los hijos y siempre los están cuidando y los hacen inútiles, ¿verdad? Qué bonito poder nosotros hacer que nuestros hijos consigan, sepan de trabajo, sepan de conseguir sus logros y también, sobre todo, agradecer a Dios, ¿verdad? Y bueno, vemos la diferencia, ¿verdad? Ya vimos en la línea que han pasado veintitantos años, desde el capítulo 4 al capítulo 5 que estamos leyendo, pero lo ponen junto y es como una comparativa, ¿verdad? Nabu fue idólatra, fue conquistador, fue terrible, pero tenía algo. Cuando él sacó todas las cosas que lograron conquistar de Jerusalén y sobre todo del templo, él trató con respeto las cosas de Dios. No sabemos, obviamente no tenía respeto por Dios en sí como el primer lugar, pero tenía respeto por las cosas de Dios y puso las cosas donde van. O sea, la trajo a su templo. Sabes que Dios a cada quien lo va a juzgar según su luz, ¿verdad? Entonces, según lo que tú entiendes, Dios te va a juzgar según eso. Él entendía que eran unas cosas de Dios y las puso donde estaban las cosas de los dioses, ¿verdad? Que son demonios, pero las puso en el templo de su Dios, acá en Babilonia. Sacó vasos, sacó menorás, o sea, candeleros, sacó todas las cosas del templo que pudo sacar y las puso en el templo de su Dios. Entonces, de alguna manera, Nabu, aunque era orgulloso, malo, idólatra y todo eso, respetaba a Dios. Por eso es que es tan importante el respeto. Pero Belsasar era muy tonto, vamos a decirlo así, para que se entienda mejor. Él no respetaba nada ni a nadie y él recibió un mensaje de Dios. Y le invito a leer conmigo, si gusta ponerse de pie, Daniel 5:24. Y dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura en la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice el siguiente versículo, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú dices en tu palabra, Señor, que este libro, Señor, quedó sellado hasta el tiempo del fin. Y si es cierto que estamos en el tiempo del fin, te pedimos luz sobre él. Te pedimos que hoy también tu Espíritu Santo venga y nos hable. Sabemos, Señor, y respetamos de ti. Y queremos, Señor, entender lo que normalmente, Señor, está pasando a la luz de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, muéstranos en ella tu palabra y que pueda impactar nuestras vidas de tal manera que podamos hacer algo con ellas mejor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. La gota que fue la que derramó el vaso, ¿cuál sería? ¿Qué pasó en esta ocasión? Negar a Dios, el punto número 1, dice, si lo podemos poner en la pantalla, negar a Dios te ciega y te lleva a su juicio. El problema no es el pecado, el problema es negar a Dios. El problema no es lo que hagas, lo grave que seas. El problema en la sociedad sí es eso, ¿verdad? Porque la gente dice, wow, este hizo esto, este hizo lo otro. Y para la gente es muy grave. ¿Sabes? Para Dios los pecados son tan fácil de borrar con la sangre de Cristo. Costó mucho como para que batallemos con pecados. Pero el problema es que no respetamos a Dios o negamos a Dios. Y el problema es que no te das cuenta porque ese negar a Dios no es como que de repente dices, no, pues yo niego a Dios y ya. Yo tenía un amigo que iba a la iglesia y lo quiero mucho y íbamos de cacería juntos, él oraba y él antes del amanecer él se levantaba y iba y hacía su oración y todo. Y a veces matábamos algo y a veces matábamos el tiempo nada más. Pero lo importante era eso, qué bonito. De repente tuvo un evento importante en su vida y una decepción amorosa y cosas así. Y él se fue y una vez me dijo, yo supe de que él estaba poniendo un negocio, estaba poniendo un bar, ¿verdad? No muy
cristiano, obviamente. Y entonces yo, como para que la gente chismosa, pues que hable, ¿verdad? Yo fui al bar y obviamente me llevé a un amigo que era el hijo del apóstol. El apóstol es mi padre espiritual. Y me fui con él y me senté ahí hasta que me vio y me dice, hola, ¿cómo estás, David? Y yo, bien, mira, ¿qué negocito te montaste? Ya pedí unas cocas light. No había coca cero, pero pedí coca light en un vaso con hielos para que la gente que murmure pues tenga que hablar. Ahí estaba en un bar tomando, quién sabe qué estaba tomando. Está bien. A mí me importa poquito lo que dicen de mí. Pero le dije, mira, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te olvidaste de Dios? ¿Ya negaste a Cristo? Y dice, no, claro que no. Pero sí te voy a pedir una cosa, no ores por mi negocio, por favor. Porque él sabía que si oraba por él iba a quebrar. Y bueno, pues ahí lo ministré. Y eso es un asunto de Dios, o sea, lo que hagas con tu vida es un asunto de tu decisión. Tenemos que respetar y amar a la gente que toma decisiones malas y orar por ellos, ¿verdad? Pero no te pongas a llorar, porque cada quien tendremos lo que escogemos tener. Y resulta que Belsasar estaba ahí en su fiesta. El consejo de Eclesiastés es este, antes de pasar a lo de Belsasar. Goza de la vida y del fruto de tu trabajo, pero acuérdate que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Así que eso te lo dejo a ti por el mismo precio, ¿verdad? No estaba incluido, pero bueno, vamos a seguir con la historia. Daniel capítulo 5, versículo 1 empieza diciendo, el rey Belsasar, este nieto de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿Te imaginas? A veces una boda ya de 50, no, 100, ya es una boda grande, ¿no? Hay bodas de 300 gente. Estos eran 1000 de los magistrados, de gente importante, gobernadora del reino. Y dice que fueron 1000 de sus príncipes y llegaron al banquete con sus esposas. Y luego dice que en presencia de todos los 1000 bebía vino. Ya está bastante relajado con ponerse borracho delante de la gente, se ve bastante mal, porque dice Belsasar, dice el versículo 2, con el gusto del vino, ¿qué entiendes por el gusto del vino? Pues ya se animó, se puso sabrosa la cosa, se puso entonado, como dicen por ahí, ¿verdad? Y entonces, con el gusto del vino, dijo, ¿saben qué? No me gustan estos vasos desechables. O no sé si eran desechables. Total, no le gustaban los vasos que estaban usando. Y se van, manden a traer los vasos que el abuelo trajo de Jerusalén. Esos eran de oro, vasos de plata. Y vamos a tomar en esos vasos. Y dice que mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre como diciendo su abuelo, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos, fíjate bien, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, también de alguna manera las amantes. El problema es que hicieron, cuando trajeron los vasos del templo, dice el versículo 3, que estaban en el templo de Dios en Jerusalén, bebieron ellos, el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas, y el número 4, versículo 4, dice que bebieron y alabaron, fíjate bien, bebiendo en esos vasos consagrados que eran para el uso exclusivo de donde estaba la presencia de Dios en la tierra de la época, que era el arca de la alianza, pero ellos usaron esos vasos que estaban separados y exclusivos para el uso del templo de Dios, para beber vino, alabar a los dioses de oro. ¿Te acuerdas de la estatua? Fíjate bien cómo es los materiales de los dioses, de los ídolos de ellos. Agarraron lo de Dios para beber delante de los dioses, alabando a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es exactamente las mismas. O sea, hay tanta profundidad en esto que yo le estaba diciendo a mi hijo ahorita en la oficina, le dije, ponte a orar porque yo no quiero tardarme más de 1 hora. El tiempo de los hermanos es muy respetable, pero esto está tremendo. Pero fíjate bien, Belsasar estaba cometiendo un sacrilegio, el colmo de los colmos. Ya no es idolatría solamente, ya no es
el que no le importa a Dios, ya no es el creerse orgulloso, ya no es el ser malvado, sino es el agarrarlo de Dios para burlarse de eso. ¡Qué tremendo! ¡Qué responsabilidad tan tremenda de ese rey! Y no solamente lo estaba haciendo él, sino estaba invitando a todos a burlarse de Dios. La falta de respeto es el último de los últimos pecados que nosotros podemos tener. Yo le decía a mi amigo, pusiste un bar, ¿ya negaste a Cristo? Y dice, no, claro que no. Pues si tonto no es, anda chiflado. Pero no negó a Cristo. Pero este Belsasar era muy fiestero. No le importaba la disciplina que tenía Nabucodonosor. No le importaba, tenía orgullo, ¿verdad? A lo mejor era de familia. No respetaba nada. Y te voy a decir una cosa, te puedes burlar de muchas cosas. Qué triste que lo hagas, pero bueno, podrías hacerlo. Pero nunca te podrás burlar de Dios. En Malaquías, la clásica de los que piden la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Y dice Dios, pues me han robado. Entonces, ¿se puede robar a Dios? Claro. ¿Te puedes burlar de Dios? Claro. Pero ¿cuánto te va a durar? Esa es la pregunta. Y eso es lo que tenemos que aprender. Era bastante malo que usaran algo consagrado a Dios para una borrachera, pero además mientras bebían en las copas rindieron culto a los ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces, Dios no puede ignorar a esto. Y fíjate bien, lo más chistoso es que Belsasar sabía que venían los medos confederados con los persas en contra de Babilonia, pero él estaba muy seguro en sus muros. Él estaba muy seguro teniendo provisión. Alguna vez hablamos del sitio de la ciudad de Jerusalén y cómo sufrieron ellos porque se les acabaron sus provisiones. Pero en Babilonia estaba el muro rodeado. Dicen que por arriba del muro podían correr hasta 4 carros de caballos, de 4 caballos cada uno. Era un muro tremendo. Estaba tan confiado en su muro. Y aparte, el río pasaba por debajo del muro. Y ellos tenían unas compuertas que se abrían y cerraban. Y por ahí podían entrar hasta barcos, el Éufrates. Y entraban comerciantes y entraban materiales y provisiones. Y obviamente el río tenía sus peces y su agua, ¿verdad? Entonces, el sitio de la ciudad de Babilonia podía durar hasta 20 años sin que ellos sufrieran hambre. O sea, Belsasar estaba bien seguro. El 10, estamos hablando del día 12, y todo esto sucedió en menos de medio día. No se tardó ni 24 horas todo lo que vamos a ver. Pero 2 días antes, Nabonido, que andaba fuera de Babilonia, ya había sido apresado, ya había sido conquistado, ya había sido derrotado, y de repente él apareció y se fue corriendo. Claro que no fue a Babilonia ni a ningún lado, huyó. Y Belsasar, yo no sé si sabía estas cosas, o también era tan tonto, o tenía mucha confianza en su muro, en sus fortalezas, o era también muy tonto. Pues no tenía, o sea, en lugar de ponerse a percibirse del ejército que viene en contra de él, se puso a hacer una fiesta. Obvio que lo que pasaba dentro de la fiesta no era lo que pasaba normalmente en las fiestas, que pues es lo de menos. Lo que pasó en esta fiesta fue un sacrilegio que obviamente ya fue la gota que derramó el vaso. Y Dios manifestó su desaprobación de tal grado que envió una manifestación terrible. Le envió a escribir en la pared, dice, arqueológicamente también ya se descubrió, un salón donde fácilmente caben miles de personas, que tenía encalado 2 de sus paredes largas, ya ves que son rectangulares, y encalado quiere decir que eran paredes blancas. O sea que todo corresponde a lo que dice la Biblia. Y bueno, una de las lecciones que tenemos que entender, Dios te deja a veces que peques, Dios te deja a veces que andes por tu cuenta, pero no lo hagas. No te vayas a cegar y te olvides de Dios y empieces hasta a ir en contra de Dios. Eso es terrible. Entonces, eso ya no es una muerte normal, es una muerte eterna la que te estás buscando. ¿Cuál fue el pecado más grande?
El pecado más grande fue olvidarse de Dios. Y eso es lo que te empieza a hacerte olvidar de Dios, es cuando tú tienes a tu ego, cuando tú piensas, sabes que mucha gente le caemos mal porque ellos piensan que nosotros vamos a hacer que ellos tengan que cambiar y sean santos y den golpes de pecho y estén siempre así. Eso es muy aburrido para mí. A mí no me gusta, yo soy pastor, pero no me gustan los religiosos. No me gusta, eso no es así. A mí me gusta ser feliz, a mí me gusta hacer chistes. No creo en los colores, creo que deben de ser respetuosos, aún los chistes. Creo que hay que ser feliz. Pero la gente nos odia a veces porque piensa que cuando nosotros nos ponemos rígidos en ciertas cosas, son principios de Dios, no es que queramos que fue. Eso es así. Eso tiene que ser así. Y entonces, ¿cuál es la opinión de Dios de que tú te creas sobre lo que Dios dice? De que tú te creas el que tiene que hacer. Ese es el punto número 2. La opinión de Dios sobre los ídolos, porque al final la idolatría tiene que ver con idolatría. Nomás que me adoro a mí mismo. Y por idolatría yo prefiero cambiar al Dios verdadero por cosas, por imágenes, por costumbres, por dinero, por placer, y lo hago mi Dios. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Belsasar se burlaba de Dios, afrentaba a Dios directamente, agarró sus vasos. ¿Qué va a pasar con la vida de Belsasar? Pues lo mismo, lo que siembra Belsasar sucede. Deuteronomio 29:16 habla de cómo ve Dios la idolatría y dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, hablando el Dios a su pueblo. Y habéis sido, dice, habéis visto las abominaciones. ¿Qué es abominación? Es asco, es algo repugnante. Es algo que Dios no soporta. Es algo que a Dios le hace vomitar. Y entonces dice: tú has visto las abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro, que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para servir a los dioses de esas naciones. Que no haya nadie en medio de vosotros que tenga una raíz que produzca hiel y ajenjo. Esto te va a traer amargura. El negar a Dios te trae amargura. La gente que niega a Dios, que ya no quiere consejo de Dios, que le cae gorda la iglesia, que le cae gordo el pastor, pues obviamente se va a amargar. Y lo que dice en el Nuevo Testamento, que nadie entre vosotros mire que no tenga raíces de amargura, porque eso es. Ezequiel 14:6, Dios también menciona su opinión sobre los ídolos y dice: por lo tanto, dile a los israelitas, dile a mi pueblo, dile a la gente que me ama. ¿Cuántos aman a Dios? Pues esto dice el Señor soberano: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos, dejen de cometer ya sus pecados detestables. O sea, Dios le detesta lo que es idolatría, lo que es pensar en mí primero, lo que es no tener en primer lugar a Dios. Eso es idolatría. En el 27:15 de Deuteronomio, Dios dice: maldito el hombre que haga una imagen tallada, una imagen de fundición, una obra de escultor, lo cual es abominación a Jehová, y que la guarde en oculto, que se esconda. O sea, tú te puedes esconder de lo que sea, pero de Dios no te vas a esconder. Puedes engañar al pastor, pero a Dios no lo vas a engañar. Puedes parecer muy bien por fuera, pero por dentro, ¿cómo estás? Dios nos habló a los jóvenes, nosotros, en el viernes pasado. Tú puedes limpiar un vaso por fuera y todo que sacaste de la basura y envenenar a muchos. Límpiate por dentro. A Dios no lo engañas. Todos los demás van a decir: mira, qué bien se viste, qué bonito habla, qué educado. Y por dentro, sepulcro blanqueado. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pues si no terminamos con este tampoco. Ve lo del viernes, ¿verdad? Que el Señor siempre está hablando. La maldición de otros. Si alguien me maldice a mí, pues yo lo reprendo sus palabras, ¿verdad? No a él, no es demonio, pero a sus palabras sí. Y ya. Pero si Dios te maldice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a reprender?
Si es Dios el que te está desechando y maldiciendo. Eso es terrible. Cuando Dios maldice ya no hay salida. Esa es la cuestión. Por eso te dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Alguien te dice cosas, checa tú. Digo, si tienes razón, pide perdón, arréglate. No seas así. Pero si alguien te maldice porque tú estás haciendo la obra de Dios y lo estás haciendo bien, pues bendice. Déjaselo a Dios. Y ya no eres tan importante. Lo importante, ¿quién es? Pues Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Y eso es cuestión de Dios. Belsasar ya estaba en broncas con Dios. Él no pensó en afrentar a Dios tal vez, pero ya borrachillo y ya asustado y ya viendo que venían en contra de él y ya queriendo permanecer, dice, pues lo que Dios dice no es cierto. Y empiezan a negar a Dios. Y de alguna manera él pues, tenía miedo realmente de lo que él sabía que iba a pasar. Pero cuando tengas miedo, es muy normal, vuelve a Dios, teme a Dios solamente. Vino en contra de Dios, como diciendo, yo voy a cambiar tu opinión, Dios, y yo voy a cambiar lo que tú dices. Y no pensó en afrentar a Dios tal vez, pero el egoísmo se metió el pecado, a través del pecado la carne, ya cegado en sus tonterías, afrentó a Dios. Y Dios manifestó su juicio. Punto número 3, 2, 3. Le hago punto número 3. 3, ahora sí. Su juicio viene sobre Belsasar. Y dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nosotros. Es para entenderlo nosotros, como ejemplo para nosotros. La historia continúa en el versículo 5 de Daniel 5, diciendo, en aquella misma hora, cuando estaban haciendo su pachanga y su herejía, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano como de hombre que escribía delante del candelero. ¿Dónde escribía? Delante del candelero. Es importante eso. Delante de la luz. Si escribe en lo oscuro nadie lo ve. Pero escribía donde había luz. Estaba lleno de tinieblas ese salón. Estaba lleno de pecado. Estaba lleno de idolatría. Estaba lleno de diablos. Pero donde había luz, ahí escribió Dios. Y dice, escribe sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Dios escribió enfrente de la luz para que se pudiese ver su mensaje, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz verdadera, Jesús vino a este mundo y ningunas tinieblas pueden contra Jesús. Vino y ¿sabes qué dijo Jesús? Que tú y yo somos la luz. Todos somos nosotros los hijos de Dios. Tenemos un Espíritu Santo que es como el aceite que cuando se enciende por la palabra de Dios empieza a emitir luz. Por eso el mundo no te quiere. Belsasar estaba siendo sitiado por Ciro, el rey de Persia, pero él no quiso verlo porque sabía que estaba mal y no quería saber nada, pero el problema del orgullo, de la idolatría, de sus tonterías, lo hizo que no viera la solución. Aunque Dios siempre estuvo ahí, pero él se hunde más por orgullo y Dios los tumba. Y esa es la historia de los orgullosos de hoy. Por orgullo se levantan. Vas a ofrecerle algo a alguien y le dices, esta es la verdad, pero te voy a ayudar. Ah, no, yo no quiero miserias. Y se están muriendo de hambre. Decía mi papá, el hambre los tumba y el orgullo los levanta. ¿Verdad? Bueno, pues cada quien. Pero ese es el problema. Que no ves la solución. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo ahí. Dios quería ayudarlo. Dios lo hizo con Nabucodonosor. Pero creen que el que trae luz y el que le quiere ayudar, lo quiere afectar. Entonces, yo traigo luz, no quiero que tropieces, pero tú dices, no te necesito y andas en la oscuridad tropezando cada rato. Ellos no son condenados por nosotros. Cuando tú vas y le compartes a alguien, te dice a veces, ay, ustedes son bien cerrados, nomás lo suyo y están condenando a todo el mundo. Y no es así. La condenación ya está, todos están condenados. Todos somos hijos de Adán y tenemos esa herencia y cometemos pecados. No hay uno justo.
Y dice la palabra de Dios que no envió Dios a Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El que no le toma en serio, el que lo rechaza, a veces hasta se burla de él, pues ya ha sido condenado. No es que lo condene Jesús. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas y no querían que se vieran. ¿Cuándo has visto un table dance con la luz prendida, toda la luz blanca? No, se le ve la celulitis. Me han platicado, ¿verdad? O sea, ¿y usted cuándo lo vio, pastor? Me va a preguntar. Pero, qué ejemplo tan raro. Pero aman las tinieblas. Aman estar en la oscuridad para que no se le vean sus defectos. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque todo, dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. ¿No? Cuando no te quieran, cuando seas rechazado, no te sientas mal. Digo, si estás haciendo las cosas mal, pues siéntete mal. Pero si es por dar la luz, pues la verdad y el amor y el bien caen mal a los que andan mal, a los carnales y rebeldes, obviamente. O sea, no te agüites. Es como decir que Dios te está diciendo, échale, vas bien. Somos transmisores de luz y la luz cala a los que están en oscuridad, ¿no? Cuando se levantan y de repente, hay un mensaje y lo ven y la luz así del celular, bájale a la luz. Ahí sí, pues estás en, cala, la luz cala, pues claro. Belsasar estaba asustado porque la luz enfrente del candelero, él vio algo. Entonces el rey, dice versículo 6, Daniel 5:6, el rey palideció, se puso blanco, se le fue la sangre a los pies. Y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Como caricatura. Estaba terriblemente asustado, el rey gritó. Dice el versículo 7, gritó en alta voz, vengan, que traigan los magos, que traigan los caldeos, que traigan los adivinos. Y dice, cualquiera que me adivine, que me diga qué está escribiendo ahí, porque no le entiendo. Será vestido de púrpura y le vamos a poner un collar de oro y vamos a proclamarlo el tercero en el reino. ¿Por qué el tercero? Pues porque Nabonido era el rey. Él era el segundo, Belsasar. Y el que me adivine lo que dice, o el que me interprete lo que dice, pues yo lo voy a poner en tercero de autoridad. Versículo 8 dice, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero nadie pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera, se puso peor, palideció más todavía, ya parecía Gasparín, ¿no? Y sus príncipes estaban perplejos, todos estaban asustados, nadie sabía qué hacer, se acabó la fiesta. Y el punto número 4 es la mamá cuando viene y le dice a Belsasar, mijo, Dios está en control. Eso suena cliché, ¿no? Frase trillada. Cuando alguien, ¿cuántas veces hemos oído cuando pasa cualquier cosa? Dios está en control. Así con la cara, Dios está en control. There is no problem. Don't worry, be happy. YOLO. Y todas esas frases van junto con la de Dios está en control. Una frase muy trillada, pero realmente es una verdad. Dios está en control. El problema es que la gente lo dice, pero no lo entiende. Porque cuando te dicen Dios está en control, es como diciendo todo va a salir bien, y no es cierto. Eso es lo que quiere que creas el diablo. Que como Dios está en control, todo va a salir bien. No es así. Entendemos mal los clichés cristianos. Bueno, eso lo dicen hasta los impíos, ¿verdad? Creen, todo va a salir bien. Pero cuando decimos Dios está en control, es una verdad que te puede dar paz, pero también puede ser lo peor que te puede suceder en tu vida. Que Dios está en control. Porque depende de quién lo diga, no depende de que sea o no sea verdad. Es una verdad. Dios está en control, la Biblia lo dice. Pero no puedes ser tan optimista pensar que eso siempre te va a ayudar.
Daniel 5:10 dice la reina madre, o la reina, en otras versiones dice madre, porque no es la esposa de Belsasar. Puede ser la esposa de Nabonido y aún puede ser la viuda de Nabucodonosor. No sabemos, la Biblia no dice quién era, a lo mejor la arqueología no lo presenta después. Pero la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, el gritadero que traían ahí, vino al banquete. ¿Qué pasó? Pues yo oía la música muy bien y de repente un gritadero. ¿Qué pasó? Viene la mamá. Y dijo, ya le platicaron, dice rey, vive para siempre. Eso siempre eran como 6 horas. Pero bueno, dice la reina, vive para siempre, rey. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Cuando decimos no te preocupes, Dios está en control, la pregunta debe de ser, ¿y yo dónde estoy? Porque la reina era muy optimista, pensaba que Belsasar estaba como Nabucodonosor, y no era así. Parecía que era así, pero había una falta de respeto a Dios. Ese es el tema de hoy, la falta de respeto. Y ese control innegable que Dios tiene puede afectarte para bien o para mal según tú estés con Dios o sin Dios. A favor de Dios o en contra de Dios, Jesucristo dice, el que no recoge conmigo desparrama. O me va a destruir o me va a ayudar. Y si no estoy actuando correctamente, el control de Dios generalmente lo que hace es me corrige. Pero cuando llegas a un colmo, te destruye. O sea, no tengas miedo, Dios es amor. Pero también es justicia y tarde o temprano va a llegar la justicia de Dios. Cuando llegue, asegúrate que estés en el lado correcto. Y dice, muy fácil, Belsasar, versículo 11, Daniel 5:11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Hace 66 años se lo trajeron, tenía como 15, ahorita debe de andar por los 80. O sea, bien guapo todavía. Antes decía, era un viejito de 80, ahora digo, pues tenía 80, es buena edad. Conforme me voy acercando, cambias la manera de hablar. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses, con minúscula obviamente. Al rey Nabucodonosor tu padre, él lo hizo o lo constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos y caldeos y adivinos. Y dice el versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, estoy hablando de Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, con T. Es diferente Belsasar que Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Pues la lógica de la reina no estaba muy mal. Y pues a Nabu siempre le ayudó lo que interpretaba Daniel, pero Nabu cambiaba. El problema es que te automediques, ¿no? Hay muchas gentes que se hacen muy sabiondas en farmacología y medicina y todo eso, y ahí andan matando gente, ¿verdad? Porque, no, pues a Chanita le hizo bien esta pócima. Esta pócima, se oye bien brujo. Bueno, esta medicina, tómate tú de esas también, pues tienes algo parecido. Tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado, vaya con el doctor mejor. Y a Nabu le ayudaba esa receta y dice, pues te va a ayudar a ti. La mamá también, por hacer bien, pues obviamente tenía amor de madre. Y Daniel sacó a Nabu de la bronca. También te va a sacar a ti, Belsa. Nabu y Belsa, ¿verdad? Para acortar. El problema no es la interpretación. La solución no es Daniel. Tú como siervo de Dios no eres la solución de nada. Tú eres una luz y cada quien toma su decisión. Belsasar no reconocía a Dios y esa receta le iba a hacer mucho daño. Ni Daniel, ni el pastor, ni tu mamá, ni nadie te puede ayudar cuando estás delante de Dios. Te metes con lo de Dios y viene una cortina de humo que en el mundo funciona, pero para Dios no sirve para nada. La oferta de Dios contra la oferta del mundo. El punto número 5 es ese. Empiezas a analizar. Belsasar se le presentó y inclusive a Daniel se lo presentaron, ¿no?
como aquel que quería comprar al profeta para hablar al pueblo, y hasta la burra le hablaba al profeta que no, ¿verdad? Que tuviera cuidado. Y entonces, la oferta de Dios contra la oferta del mundo. Ahí déjale tantito en la pantalla este punto número 5, que allá de aquel lado tiene algunos 4 puntos que tiene que ver con lo que pasó aquí. Primero, el mundo, ¿qué hace? Te halaga, ¿no? Trajeron a Daniel delante del rey y le dice el rey: el espíritu de los dioses está sobre ti, vive contigo, tienes mucha percepción. Mi mamá me acaba de decir eso, pero yo me acuerdo en mi clase de government, en historia moderna, ¿verdad? De Babilonia, me acuerdo todo lo que pasó con el presidente, con Nabucodonosor. Tú estabas ahí y tú tienes entendimiento, tienes mucha sabiduría. Ten cuidado cuando te halaga alguien para hacerte querer cambiar lo que tienes que decirle de parte de Dios. Recibe el halago y dile: gloria a Dios por eso, pero te voy a decir lo que Dios dice. Eso es lo que pasaba aquí. Tienes entendimiento, eres mejor que todos mis sabios, que todos los bola de brujos estos que están aquí. Tú sí puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. El gran pastor. Para mí el gran pastor es un restaurante de cabrito que extraño mucho ahora con la pandemia. Pero nada más. No existe grandes pastores. El pastor es un siervo de Dios. No es importante el pastor, lo importante es Dios. Y luego te ofrece vanidades. Te voy a vestir como rey, con un manto púrpura. Vas a parecerte a Nabonido o a mí. Te voy a ofrecer también, recibirás un collar de oro, que ni Obama tiene ese. Un collar de oro que, como el mío, como el de Nabonido. Y te ofrece autoridad. Le decía: serás el tercero en importancia en el reino. Pero un siervo de Dios nunca vende la verdad. No nos interesa el dinero. ¿Sabes por qué? Porque si sirves a Dios no tienes que andar robando dinero ni sacándole dinero a la congregación. ¿Cuándo me has oído predicar a mí? Ven, da la ofrenda. Si tú le das $1, el Señor te da 2. Y cosas así. O sea, no estamos en oferta. No vendemos esto. Si tú me quieres consultar algo, necesita administración, quieres que vaya a tu velorio, espero que no, no pronto, quieres que te case, yo quiero que pregunten aquí a cuántos les he cobrado. Nada. Y me dicen: ¿cuánto, pastor? Le digo: ya me pagó la sangre de Cristo. No vendemos nada de eso, no nos interesa, no podemos vender eso, es maldición. Así es de que si estás en una iglesia billetera y todo, pues te invito a venir aquí, ya olvídate de esa. No tengo pelos en la lengua ni de qué avergonzarme para decirte: salte de ahí, vente para acá. Es que sí es cierto, el pastor no me digas nombres. No, tampoco vamos a juzgar a la gente. Allá ellos con el Señor, ¿no? Cada quien tiene su decisión. Respetemos, pero vamos a enfocarnos. Un siervo de verdad nunca vende la verdad. Y dice Daniel: no se trata de dinero. Versículo 17 de Daniel 5 le dice: Daniel respondió a su majestad: guarda tus regalos, dáselos a otra persona. No me importa tu dinero, pero te voy a decir el significado. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros, pero te voy a leer lo que dice la escritura. I'm sorry, con excuse me, maybe you don't gonna like it. But anyway, ahí te va. A lo mejor no te gusta. Y empieza aclarando lo que sabía. Ya se lo había dicho la mamá, ya se lo había dicho Belsasar, y ahora le dice Daniel a Belsasar como para ubicarlo cómo viene la bola, de dónde viene el remate. Hasta te dice: van a tirar por la derecha. Y dice, empieza aclarando lo que sabía. El único Dios que es soberano sobre toda la tierra, le permitió a tu abuelo tener toda la gloria, tener todo el honor, a tu antecesor, aquel conquistador que trabajó para obtener lo que él quería, pero Dios fue el que le permitió tener todo lo que tenía.
y le hace una recopilación de todas las cosas de su clase de historia. Como el padre de su patria, Nabucodonosor, ¿verdad? En la conquista, él era conquistador, Dios le permitió, él no heredó un reino, Dios se lo permitió y él trabajó para tenerlo. Siempre que quieras algo hay que trabajar para tenerlo. Cuando te envíen un texto, gane dinero sin trabajar, te van a chamaquear, ten cuidado, no les des tu cuenta. Eso no existe. Y si existe es porque, bueno, Dios, si quieres traérmelo, pues que lo traiga, ¿no? Tampoco nos vamos a negar. Pero le dice, el conquistador trabajó duro y consiguió lo que tenía, pero fue Dios quien o sea, tienes que entender una cosa, fue Dios quien lo hizo poderoso. Toda raza, lengua, pueblo y nación temblaba de temor delante de él. En el capítulo 1 conquistó no lo dijo así, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que en el capítulo 1 estaba hablando de eso, conquistó a Jerusalén. En el capítulo 2 él mataba a los que no le adoraban y a los que quería los mataba y al final mató a los que adoraron por andar de chismosos. O sea, todos esos eventos tú los sabías, perdonaba a quien él quería. Había dicho voy a matar al que no se hinque y al final mató a otros porque él hacía lo que quería. Y sus chicharrones tronaban porque Dios se lo permitió. En el capítulo 3, en el asunto del horno, honraba a quienes quería honrar. Resulta que honró al final a los que no iba a honrar. Y en el capítulo 4 se le subió tanto el orgullo que Dios lo hizo como un animal. Y comía pasto con los burros y con las vacas. Hasta que en un momento reconoció que Dios, después de 7 años, Dios es quien en verdad gobierna. Y no nada más Babilonia, todos los reinos de la tierra. Y Él pone reyes y Él quita reyes, Él pone pastores, Él quita pastores. Él te pone a ti de líder o te quita a ti de líder, es igual. Honremos a Dios para que Dios nos ponga donde vamos. Ahí está la diferencia entre Belsasar y Nabucodonosor. Ahí está la diferencia que puede hacer cambiar nuestra vida para siempre. ¿Cómo puede una persona cambiar después de haber tenido la palabra de Dios y servido a Dios? ¿Cómo puede irse al mundo? ¿Cómo puede ya no importarle la iglesia? Es que no reconoció a Dios, no respetó a Dios. Jamás te voy a pedir que diezmes. Es un asunto tuyo. Pero si quieres estar aquí, si quieres servir a Dios, si quieres estar allá, si quieres estar de diácono, si quieres servir a Dios, tienes que diezmar. Porque al pastor le importa mucho el dinero. No. Porque ese es el reloj que puso Dios para saber a qué hora un siervo puede servir. Vamos a reproducir ese respeto a Dios que tenemos. El diezmo no es darle a Dios. Dios te dio eso también. El diezmo es reconocer a Dios. Pero bueno, no estoy hablando del diezmo, otra vez. El problema es no respetar a Dios. Daniel 5:22 dice, y tú, ahora ya le dijo la historia, ahora le dice, vamos contigo, papito. Y tú, Belsa, ¿no te has humillado? ¿No humillaste tu corazón? Tú sabías todo lo que pasó, sabías todas las lecciones que recibió Nabucodonosor, pero que dice el versículo 22, en contra del cielo te pusiste, te ensoberbeciste contra el Señor, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Fíjate bien, ya no le estaba reclamando las orgías que tenía ahí, porque ni creas que las esposas y las concubinas estaban ahí de adorno. Era una celebración a los ídolos. Y si te pones a estudiar las cochinadas del culto de los cananeos y de esas regiones, te vas a dar cuenta que era una prostitución religiosa. Es abominación a Dios, a todo lo que da. Y junto con eso trajiste los vasos consagrados. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra, que no ven ni oyen, que no saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, ese con mayúscula, el único verdadero Dios,
Tú no honraste. El Dios que te tiene, que tiene tus caminos en sus manos. Hay un camino que es el camino de Dios y hay muchos caminos que agarramos a veces. ¿Y sabes qué? A Dios no lo toma por sorpresa nada de eso. Y por eso le dice, la mano de Dios vino y escribió. Y ha escrito delante de nosotros siempre. La palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Su mano está en toda la creación. Nadie tiene excusa. Todos vemos la creación de Dios. Nadie le podrá decir a Dios, es que yo no supe. No vemos de quién es esa mano tal vez, pero vemos que hay algo ahí. Tenemos la intención de nosotros siempre de buscar que hay un Dios. Naturalmente todo hombre sabe que hay un creador, pero a veces lo queremos negar y no lo buscamos. Pero si vemos lo que escribe y vemos lo que escribió en nuestro corazón y vemos esa luz de Jesús que hoy sabemos en la historia, que se presentó en carne y sangre, y la luz del candelero eres tú. La palabra, el Espíritu Santo y tú van y dan luz. Somos siervos de Dios, no somos Dios, pero somos los que vamos a transmitir esa luz para que la gente vea lo que Dios dijo. Un mensaje de Dios. No importa que te tardes en aprender, en buscar, la cosa es que cuando ya estés listo para transmitir lo de Dios, sea el tiempo de Dios. Tengo aquí 3, 4 que están listos ya. No te apures, en el tiempo de Dios. La cosa es que sigas aprendiendo, que sigas llenándote del Espíritu Santo, que sigas fiel. El Señor nos habló el jueves de eso. No te acomodes. Y te lo habló de parte de una persona que está acomodada, pero en Dios, en el camino de Dios, lista para ir. Pero Dios le dice, párate. Ahorita está con el coronavirus otra onda. Tú te esperas. Y ahí estamos en línea. Pero el aceite del Espíritu Santo está en nosotros. Consérvalo, llénate de él. Nosotros como siervos de Dios vamos a enseñar la escritura de Dios en donde escriba. Pero no podemos decirle a nadie, tienes que salvarte, tienes que cambiar, estás condenado. No, ya lo saben. Tienes que tomar una decisión. Ese es el mensaje. Todos saben, pero no todos lo respetan. Por orgullo, rebeldía, placeres. Da igual. Al final lo que cuenta es que sabiendo de Dios, no le adoraron. Problema del Belsasar, pero también problema de todo el mundo. ¿Sabe? Romanos capítulo 1, versículo 21, toma este problema y nos dice a la iglesia que habiendo conocido a Dios muchos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, pero se llenaron de vanidad en sus razonamientos y su tonto corazón, perdonen la claridad, fue entenebrecido. Todavía estabas en tinieblas. Si niegas a Dios te metes más en lo oscuro. Y dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, en la siguiente página o filmina, vemos las consecuencias de esta necedad de negar a Dios. Porque no quiero leer todo Romanos 1 del 20 hasta el final, pero ahí está la lista. El problema no es que lo saben todo, ya no aceptan consejo de nadie. ¿Para qué quiere un pastor? Yo sé todo. Creen mentiras, caen en idolatría, lesbianismo, homosexualismo. Yo no lo estoy diciendo, es lo que dice ahí. Hedonismo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la predicación del jueves? Ya no te lo explico. Injusticia, perversidades, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. No quiere decir que andan en un tractor, quiere decir maldicientes, quiere decir los que insultan, los que faltan al respeto, esos son detractores. y aborrecedores de Dios, injuriosos, o sea, los que ofenden, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, así como ninguno de nosotros somos, ¿verdad que no? En el nombre de Jesús. Diga por fe, no. Amén.
Pero el problema no es que sean así. El problema no es que sean todo esto. ¿Para qué digo la lista otra vez? Pero caen en esto como síntomas del verdadero problema, que es ignorar a Dios. Por eso dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en lo que su corazón está inclinado, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces muchos se autoengañan. Muchos dicen, no, pues no creas, ellos están hablando de X. Y se consuelan con mentiras. Yo me puedo consolar como Belsasar, tomando y olvidándome de lo que está fuera de los muros. Pero Dios es una verdad que dice, y ya estaba, Dios tiene en sus manos cada vida de nosotros. Cliché, ¿verdad? Punto número 6. Dios nos tiene en sus manos. ¿Cuántas veces dices, Dios nos tiene en sus manos? Y que crees que con eso vas a estar muy seguro, vas a estar bien. Ten cuidado, los clichés nos hacen tanto, nos suenan tanto y los hemos oído tanto, pero no entendemos que a veces es lo peor que nos puede pasar. La Biblia dice que estamos en manos de Dios. Es una verdad. Que a veces pensamos que porque estamos en manos de Dios vamos a estar bien, igual que lo otro, Dios está en control, estamos en manos de Dios. Pero si no respetas a Dios, dice la Biblia, horrenda cosa, fíjate bien, ¿qué es horrendo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrible. Caes en manos de alguien, te mata y te vas al cielo. Caes en manos del diablo, lo reprendes y ya eres libre. Pero caes en manos de Dios, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a sacar de ahí? Y Dios ya sabía todas estas cosas, pero Dios te deja para que suceda lo que tiene que suceder y recibas las consecuencias de las decisiones que tienes que tomar. No tenía que ser Judas el que entregara a Jesús, como tampoco tenía que ser Belsasar el rey que estuviera ahí. Pero ellos tomaron sus decisiones y recibieron las consecuencias de ellas. Antes que Babilonia conquistara Jerusalén, antes de 70 años antes, o sea, discúlpame la redundancia, Dios ya le había dicho a Jeremías lo que iba a pasar. Y Jeremías dijo, va a venir un rey, Jeremías 25:11, va a venir un rey a conquistar a Jerusalén y se va a convertir esta tierra como en un terreno baldío. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Ya Dios hasta le había dicho a todos. No era una cosa secreta. Después que hayan pasado, versículo 12, los 70 años de cautiverio, yo voy a castigar al rey de Babilonia. Tal vez tenía que ser Nabonido, pero Belsasar se puso de pechito. Él quiso estar ahí. Voy a castigar al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor, y haré de este país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Traeré sobre ellos todos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciadas por Jeremías. Y no nada más en el capítulo 25, sino en el 51, vuelve a decir ya lo que iba a pasar esa noche. Y dice, limpiad las saetas, las flechas, tomar los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes. Y dice, ¿quiénes son? Los reyes de Media. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque se van a vengar de algo. Dice, es venganza de Jehová y venganza de su templo. ¿Qué había en el templo? Los vasos de oro, las copas de oro, y todo lo que estaba ofendiendo a Dios en esa noche. Se metieron con lo de Dios. Ten cuidado. Por eso Dios dice, bendice a Israel, es de Dios. Una vez le dijo Dios a Moisés, hazme un tabernáculo, quiero habitar ahí. Después le dijo a David y a Salomón, hazme un templo, quiero habitar ahí.
Ahora Dios te dice a ti, tú eres mi templo, yo quiero habitar ahí. Esta es otra prédica, si Dios nos permite, la vamos a decir después. Nosotros como vasos de Dios. La introducción ya la dieron el viernes pasado a los jóvenes. Jeremías 51:12 dice, levanten bandera, ya todo estaba escrito. Sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, como burlándose. Ándeles, vayan a los muros, cuídense, pongan centinelas, dispongan celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Jeremías dijo que el enemigo iba a ser Media y Persia. Jeremías dijo hasta la estrategia que iba a usar los medos y los persas, emboscar su muro y su ciudad. Estaba muy seguro Belsasar en su habitación, en su ciudad, con sus grandes muros. Sus puertas no eran de madera, eran unas puertas de hierro que bajaban por el río. Y nadie podía penetrar esa muralla. Pero tomaste mis vasos para burlarte. Te crees muy seguro donde estás. Tú crees que es tuyo todo. Crees que tienes tu río a tu disposición. ¿Sabes quién hizo ese río? Ese lo hice yo, le dice el Señor. Ese río de Babilonia, que tú piensas que puedes estar 20 años ahí como si nada y nadie va a penetrar tu ciudad. Ese mismo río, tu confianza se convertirá en tu muerte. Dice el 13, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y en la versión de Nueva Traducción Viviente dice, el río Éufrates, del río Éufrates, dice, se cortó el hilo de tu vida. Es una manera de decir, esas aguas que te vienen, es el hilo de tu vida. ¿Y sabes qué hizo Ciro? Dice la historia que el cauce del río lo desvió. Yo no sé si hizo una represa o cómo le hizo, pero no es un trabajo de una noche. Ellos estuvieron trabajando antes, pero Belsasar estaba en su rollo. Y desviaron el cauce del río Éufrates, y cuando bajó el nivel del río, por ahí entraron los soldados con Juan por su casa. Y con poquita resistencia tomaron la ciudad de Babilonia. Se cortó el hilo de su vida, le cortaron el agua. Y los de Media y los de Persia entraron fácilmente por el río Éufrates o por la cuenca del río. Y la habitación segura quedó totalmente insegura. En fin, para terminar, Daniel 5:24. Así que Dios envió esta mano para escribir el mensaje. ¿Querían la interpretación? Ahí te va. Este es el mensaje que escribió Mene, Mene, Tekel, Parsin. Fíjate bien la palabra, la tercera palabra, Parsin. O cuarta, ¿verdad? Se repite 2 veces, Mene. Parsin. Ahí déjamela en un ladito. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y te faltó. ¿No diste el kilo? ¿No diste el peso? Y el versículo que sigue dice, Pérez, no dice Parsin, ¿verdad que no? Porque Parsin quiere decir dividir. Cuando escribió la mano en la pared, Dios dice, tu reino se va a dividir. Infinitivo. Con el se va es en futuro. Pero cuando Daniel va después de unas horas a dar la interpretación, le dice Pérez, que quiere decir dividido, pasado. Tu reino ya está dividido. Para ese momento ya estaban los ejércitos de Ciro y de Darío, el rey de Persia y de Media, ya estaban adentro de la ciudad, ya estaban tomando toda la ciudad, ya no había nada que hacer. Ya está dividido. El juicio de Dios está dado. Fuiste un orgulloso, fuiste un malvado, todo se te podía perdonar, pero no respetaste a Dios, no tomaste en cuenta a Dios y ya no hay solución para ti. Este es un mensaje que solamente Dios puede dar, y yo con todo respeto no le pongo nombre a nadie,
Pero si te digo a ti que todavía tienes esperanza, cuídate de nunca dejar de respetar las cosas de Dios. Haz muchas cosas y ojalá y que lo hagas bien, pero nunca dejes de respetar a Dios. Vuelve a Dios, no hay pecado que te aleje de Dios. La sangre de Cristo te puede perdonar. No has blasfemado contra el Espíritu Santo, vuelve a Dios. Ese Pérez Esmene, Tekel, Pérez o Parsin, es como diciendo, eras $1, te convertiste en daime y ahora 1 centavo partido por la mitad. Se parte por la mitad y lo que queda se da al rey de Media y al rey de Persia. De oro bajaste a plata. Bueno, plata los que vienen tú ya no vales. Ya no hay tiempo. Y advierte a Belsasar, desde que se escribió hasta ahorita, ya no hay tiempo. Y yo no sé si este Belsasar estaba tan metido en su rollo, estaba bien borracho, estaba qué, no sé. Pero Dios le estaba cobrando todo. ¿Sabes? Dios no nos paga todos los días, pero cuando paga o cobra, no deja cuentas pendientes. Necesitamos nosotros no ser tan ciegos como estos muchachos, que ni el mensaje de Dios vino a hacerles, o a lo mejor dijeron, bueno, pues ya qué, ya está lloviendo afuera, pues nos vamos a mojar. Literal, ¿verdad? Ya está la lluvia ahí. Pero no creían en nada, prácticamente se burlaban de todo. Y dice el 29, fíjate bien, en lugar de, no sé, de hincarse, de postrarse, de no sé. Yo creo que decían, pues no les vamos a dejar ni la media botella que está aquí, vamos a echarnos todo, raza. También mal. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron esa cadena de oro. Bueno, siquiera sirvió la vuelta, ¿no? Y lo proclamaron el rey, el tercero en el reino. ¿Ya para qué? Versículo último. Y Darío el Medo, esa misma noche, versículo 30, penúltimo. Esa misma noche mataron a Belsasar, el rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Último cliché. Jesús viene pronto. ¿Cuántos han oído eso? Y a algunos les da paz, pero a otros nos tiene que poner a trabajar, y a otros les dará miedo. Jesús viene pronto. Así como cayó Babilonia, así va a caer el sistema babilónico cuando venga Jesús, porque ese sistema está todavía funcionando. Es el sistema donde cada quien piensa en lo suyo, donde ya niegan a Dios, donde se burlan de Dios, y va a caer para siempre. Desde Génesis 11, ahí mismo en Babilonia se hizo una torre, como para decir, yo soy aquel que manda, ni Dios me puede bajar. Y el 666 significa yo voy primero, después y al último. No hay lugar para nadie ni para Dios. Con su idolatría y su egocentrismo siempre se le falta respeto a Dios, desprecias a Dios. Nunca lo hagas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a seguir adelante en nuestra vida. Yo bendigo a las personas en el nombre de Cristo, no porque sea yo nadie, pero en el nombre de Jesús yo bendigo a los que están escuchando este mensaje. Y declaro, Señor, que ahí habrá vida, habrá salud, habrá paz, habrá bendición, pero todo será así como prospera su alma. Por eso te pedimos, Señor, que no confiemos en lo que tenemos, sino que confiemos en ti siempre, que te demos el primer lugar. Que no nos engañemos creando religiones seculares como lo hacían ellos. Religiones que tienen todo, pero no te tienen a ti. Que apaciguan conciencias, pero el espíritu está condenado y va a la maldad. Señor, ayúdanos, Padre, a evitar el juicio tuyo. Y esta predicación no es para meter miedo, pero es para advertir a muchos que hay esperanza. Que tú no toleras el pecado, que tú no toleras la maldad,
pero menos toleras, Señor, el que no se te tome en cuenta y te pongamos en el primer lugar. Ayúdanos a sabiamente rendir toda nuestra capacidad, toda nuestra independencia, quitar todo orgullo, arrepentirnos de las cosas que hacemos mal y a darte gracias y a reconocer y respetar que mientras tú vienes, Jesús, tenemos que darte gloria y honra. Que nuestro tiempo en la tierra será para darte a ti la gloria, para alabarte a ti y para que muchos otros puedan entender que tú eres el Rey que pone y quita reyes y que a ti te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y bueno, pues vamos a